favor de diagnosticar tempranamente tumores, pero la endoscopía tiene sus limitaciones, sobre todo en cuanto a la resolución. Sin embargo, la tecnología médica se va renovando cada día y aparecen pues nuevas técnicas. Videoendoscopías digestivas de alta resolución por NDI es una de ellas. Es un aparato, es un endoscopio que tiene la capacidad de magnificar las estructuras de todo el esófago, del estómago y probablemente la primera porción del intestino delgado, que es hasta donde llega el tubo del endoscopio. Este nuevo sistema tiene la posibilidad de ampliar una lesión muy chiquitita, hasta 150 veces su tamaño real. También ofrece la posibilidad de ver al detalle los vasos sanguíneos, las glándulas del estómago y probablemente detectar así lesiones premalignas, es decir, cuando todavía el cáncer ni siquiera se ha asomado, pero ya están presentándose algunos cambios a nivel de la mucosa digestiva. Es probable con esta nueva videoendoscopía alta de gran resolución por NBI adelantarse a los acontecimientos. Además, este nuevo sistema cuenta con un filtro de luz azul que permite magnificar y ver más claramente la distribución de los vasos sanguíneos. Y esto es importante porque en todos los procesos tumorales lo primero que se produce es la formación de nuevos vasos. Hay factores llamados angiogénicos producidos por los tumores que hacen que estos vasos se multipliquen, se ramifiquen, y por eso es que los tumores crecen tan rápido, porque tienen una buena irrigación sanguínea, tienen un flujo sanguíneo extraordinario, y eso les permite a los tumores y a las células tumorales alimentarse de todo lo que debería servir de alimento para las células sanas. Esa es una de las razones por las que el cáncer crece y esa es una de las razones por las que el cáncer mata. Lo cierto y lo concreto es que en nuestro país la alta incidencia de cáncer gástrico obligaría a que todas las personas, sobre todo aquellas que tienen antecedentes familiares, acudan a hacerse una endoscopía por año. Y si es de alta resolución por NDI, mucho mejor. Ahora vamos a ver el sumario, por favor. Detección temprana de cáncer de estómago. ¿Qué es el cáncer de estómago? Cuidados paliativos durante el cáncer. Es un tema que realmente cada vez cobra más vigencia entre los médicos. Ahora hay subespecialistas que se dedican a dar los cuidados paliativos para que el paciente que es lamentablemente víctima de esta penosa enfermedad, que ya está en estadios avanzados, tenga los cuidados necesarios y suficientes para que su calidad de vida sea óptima. Nos vamos a un corte y regresamos con más del programa. Continuando con el programa, estamos con el doctor José Sullón, él es cirujano oncólogo. Vamos a conversar acerca del cáncer gástrico, de cómo estamos en el país, en qué momento se hace el diagnóstico, cuáles son las principales limitaciones que tienen las personas para poder acudir tempranamente a una evaluación preventiva en cáncer gástrico y todos estos temas que en su día a día suele manejar con mucha eficiencia. Yo creo que el cáncer gástrico es un cáncer sumamente previsible. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia de la magnitud del problema para poder actuar oportunamente. Doctor Sullón, bienvenido al programa, un placer estar por acá. Y quisiera empezar preguntándole sobre cifras en nuestro medio, si es que tenemos algunos datos estadísticos con respecto a la prevalencia del cáncer gástrico en el Perú. Muy bien. Cáncer gástrico sigue siendo en el mundo una importante enfermedad oncológica, puesto que está como cuarto lugar en el mundo importante. Y en nuestro país sigue siendo una enfermedad con alta incidencia y una alta mortalidad. Justo hace 2 meses se presentó el registro de cáncer de Lima Metropolitana, que en realidad es una proyección al Perú, porque desafortunadamente no tenemos un registro poblacional. El registro es muy pobre, ¿no? Pero bueno, las proyecciones son muy cercanas y efectivamente, ¿no? Cáncer gástrico sigue siendo un cáncer que está en primer lugar en varones, peleándose siempre con cáncer de próstata ahora en estos tiempos. Y, por ejemplo, si tuviera que darte algunos datos estadísticos, en el año entre el 2005 y 2006 hubieron aproximadamente 3.000 casos de cáncer gástrico anual. 3.000 al año. Al año. Wow, y como 10 al día. Claro, teniendo en cuenta que son los que llegaron a neoplásicos, al instituto. Que además llegaron a un estadio bastante avanzado. Sí, así es. Por eso es que la mortalidad tan alta es porque llegan tardíamente. Claro. Si nosotros catalogamos el cáncer
en general y específicamente cáncer gástrico, tenemos 4 etapas. Las 2 primeras son consideradas en realidad etapas tempranas. La 1 obviamente es temprana. Muy temprana. Y desafortunadamente todavía seguimos recibiendo estadios 3 para arriba. La mayoría, me imagino, vienen de provincia. De provincias, En efectivamente. el Perú, ¿cuál es el área que más tardíamente refiere a los pacientes a neoplásicas? Bueno, mira, si tuviéramos que centrarnos inclusive en Lima metropolitana, Sí. dentro de un mismo país o dentro de una misma ciudad como Lima, tú sabes que hay mucha gente que ha emigrado de provincias a la Lima periférica. Correcto. Sabemos muy bien que el cáncer gástrico está más frecuente en los distritos periféricos. ¿No? Alguna vez conversaba con un gastroenterólogo de aquí, de una clínica céntrica de San Borja, y él me decía, mira, yo hace 4 años que no veo un cáncer gástrico aquí, acá veo cáncer de colon. Pero yo personalmente trabajé en Cayetano Heredia, que está en el Cono Norte. Correcto. Ahí más veía cáncer gástrico que cáncer de colon. Entonces, ahí están las diferencias demográficas. Se invierten, claro, ¿Sí? por demografía. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados con el cáncer gástrico? Y eso por un lado. Y por otro lado, en la parte privada, lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Los matices son diferentes, ¿no? Entre la casuística de cáncer. Así es. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer gástrico? Los factores de riesgo básicamente que se han establecido son relacionados con la alimentación, relacionados con la infección por la bacteria, por el Helicobacter pylori. Independientemente de esos 2 factores, hay algunas entidades, enfermedades generales que pueden ser condiciones para el desarrollo del cáncer gástrico. Pero lo que más vemos en general es la presencia del Helicobacter pylori en una gran cantidad de pacientes que se hacen regularmente su endoscopía. En gente joven, estoy hablando de promedio 35, 40 años. Justo le iba a preguntar, ¿cuál es la edad en la que suele presentarse el cáncer gástrico y cuáles son los extremos de edad en la que se suele presentar el cáncer gástrico? Okay. En nuestro país, el registro de cáncer Lima metropolitana establece que el promedio en el cual aparecen en la mayoría de nuestros pacientes es 60 años como promedio. Sin embargo, estamos seguros que 10 o 15 años antes, este paciente pudo haber sido diagnosticado de patologías pre-malignas. Correcto. ¿No? Y probablemente hace 8 años se pudo haber detectado un cáncer en etapa temprana o precoz. Factores de riesgo como el tabaquismo, como los malos hábitos de alimentación, el ejercicio, el sedentarismo, mejor dicho, juegan un papel importante dentro del origen del cáncer gástrico. Si tuviera que ponerlo en orden de importancia, te diría que en primer lugar está la alimentación, no tanto sino es por la calidad de alimentación. ¿No? Todavía estamos acostumbrados, como ocurre en el Japón, en las zonas orientales de las poblaciones antiguas, en donde preparaban los alimentos con mucha sal, muy quemados. Igual en nuestras provincias ocurre eso. Entonces las mismas costumbres de provincias las han traído las poblaciones que han emigrado a Lima, en donde se relaciona el uso de exceso de sal, los alimentos muy salados para guardarlos. El tipo de preparación es importante. La cocción de los alimentos muy fritos. ¿No? Si tuviera yo que recomendarle a alguien, ¿cómo prefieres comerte la carne? ¿En un sartén frita o horneada, obviamente? Y en segundo lugar le pondría el Helicobacter pylori como un factor importante. ¿Qué tipos de cáncer gástrico existen, doctor Suyo? La clasificación muy útil desde el punto de vista epidemiológico establece que hay 2 tipos de cáncer gástrico, el tipo intestinal y el tipo difuso. Te establezco la diferencia. El tipo intestinal es aquel que aparece en la mayoría de nuestros viejos, mayores de 60 años. Correcto. Probablemente es el 85% que aparece en estas edades. Tiene que ver mucho con enfermedad úlcero-péptica o gastritis de muchos años de anterioridad a la enfermedad. Si estos pacientes fueran diagnosticados en etapas tempranas, tenían un buen pronóstico. Correcto. Desafortunadamente, ellos son los que vienen en etapas tardías. ¿No? Tardías. Y el otro grupo, que es menos frecuente, pero muy agresivo, es el grupo difuso, que aparece generalmente en mujeres jóvenes. Estoy hablando de menores de 50 o 40 años. Y
y este cáncer sí es muy agresivo. Muy agresivo. Muy ¿no? agresivo. No da tiempo para nada. Ahora, ¿qué tan importante y en qué momento deberíamos las personas o quiénes son los que deberían puntualizar en un diagnóstico o por lo menos en una medida preventiva oportuna, ¿no? Anticipada? O sea, ¿en qué momento una persona debería hacerse una endoscopía o visitar a un gastroenterólogo? Claro. Sobre todo, ¿quiénes? ¿Hay una tendencia familiar al cáncer gástrico? ¿Hay un factor hereditario como en otros tipos de cáncer? Hay factores ambientales que son los que promueven más la aparición de la enfermedad. Se ha considerado, en general, en cáncer, menos del 15% son hereditarios, ¿no? Si hablamos de cáncer gástrico, si encontramos más de una persona en la generación anterior o dos personas que han tenido cáncer gástrico, probablemente la persona, el grupo familiar, pueda tener un riesgo para desarrollar la enfermedad. Se considera, por ejemplo, que la enfermedad del tipo difusa en mujeres jóvenes sí tiene un factor genético importante, porque son pacientes que son jóvenes y no han tenido antecedentes importantes patológicos. Entonces, llevan un factor genético dañado, un gen marcado, sí, es importante. Ahora, ¿la endoscopía sigue siendo el gol estándar, por lo menos de tamizaje para hacer prevención en cáncer gástrico? Sí. ¿A partir de qué edad recomienda usted una endoscopía digestiva alta? Yo siempre le recomiendo en esos tiempos la recomiendo a partir de los 50 años. Es una buena edad para hacerse la primera. Ahora, mira, nosotros en esos tiempos comemos también con nuestra gastronomía. Así es. Que hay gente joven de 30 años que ya viene, cuando yo le pregunto, le doy un despistaje, me dice, no, ya me hice mi endoscopía. Correcto. Eso está yendo por buen camino. Sí. Pero la recomendación es que de manera rutinaria deberían hacérsela a partir de los 50 años. Idealmente, ¿no? Idealmente. Idealmente. Ahora, la endoscopía, perdóname, sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico. Ahora, es cierto que durante muchos años, porque no ha habido esa conciencia de hacerse una endoscopía, es muy difícil para muchos gastroenterólogos. Sí. Yo conozco muchos gastroenterólogos que son expertos, pero las lesiones muy tempranas pueden pasar desapercibidas. Y como este es un examen que si sale normal hoy, ya no te lo repites hasta dentro de 5 años. Personalmente yo he trabajado, por ejemplo, en un hospital general como Cayetano Heredia, en donde promovíamos la endoscopía. ¿Cómo no? Pero a veces los alumnos o la gente que todavía está recién preparada no le da mucha importancia al resultado de patología. Y hay lesiones premalignas que tú le puedes decir, ¿sabe qué, señor? Usted regrese en un año a repetirse. A él hay que hacerle seguimiento. Sí. Claro. Y entra ya ese grupo que hay que vigilar. La individualización es lo que todavía no se ha difundido mucho, ¿no? Así es. Pero importante saber que a partir de los 50 años una endoscopía digestiva alta, o si tienes síntomas, por último, una endoscopía digestiva alta te puede aliviar mucho en tu vida, ¿no? Los cuadros de epigastralgia o dolor, en lo que le llamamos en la boca del estómago, como lo conoce la población en general, así es. Que duran más allá de 15, 20 días, deberían ir a una endoscopía, en una persona mayor de 40 años. Pues ese ha sido un muy buen consejo, doctor Sullón. Le agradezco muchísimo, espero que las cosas caminen por donde tenga que ir a futuro con el tema de la oncología gastroenterológica. Muy bien. Gracias. Gracias. Un placer tenerlo acá. Bien.